Hay expectativa en Washington. A esta hora avanza la Asamblea General Extraordinaria, donde los cancilleres de la Organización de Estados Americanos debaten la propuesta de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovida por el gobierno de Ecuador. El financiamiento del órgano, tema central de este encuentro. El jueves la CIDH advirtió que podría sufrir un estrangulamiento financiero si se adoptan medidas que restrinjan su capacidad de operar con fondos provenientes de la cooperación internacional. La cuestionada iniciativa del presidente del Ecuador, Rafael Correa, llegó al seno de la Organización de Estados Americanos, organismo que aporta la mitad del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto de modificación al funcionamiento de la CIDH es apoyado por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Los temas centrales son: financiamiento de la CIDH. Ecuador propone que la CIDH se financie solo con dinero de la OEA y los aportes de los Estados miembros. Rechaza las donaciones internacionales que constituyen casi la mitad y que asegura son europeas. Actualmente el presupuesto anual del organismo es de $9,5 millones. Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Este aspecto, creado para promover el derecho a la libertad de expresión e información, no es bien visto por los promotores del cambio, ya que tiene el carácter de preferente. Además, es financiado con donaciones extranjeras, lo que Rafael Correa asegura que se presta para proteger intereses políticos. La idea es convertir a todas las relatorías de la CIDH en especiales. Esto obligaría a aumentar los dineros del organismo de derechos humanos, ya que tendrían que encomendarlas a una sola persona a tiempo completo. Medidas cautelares. Además, rechazan la potestad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dictar medidas cautelares que en últimas limitan las decisiones de los gobiernos. Sede de la CIDH. Trasladar la sede de la CIDH, que actualmente se encuentra en Washington, a Argentina, es otra de las propuestas de Rafael Correa, argumentada en que Estados Unidos no está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Mientras la propuesta está en debate en el seno del organismo regional, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron su intención de introducir párrafos adicionales a su proyecto de reforma. Antes de comenzar la sesión en la OEA, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, se mostró escéptico frente a un consenso en el organismo sobre el proyecto de reformas a la CIDH presentado por su gobierno. El presidente Rafael Correa ha pedido al organismo que los recursos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependan exclusivamente de los estados que integran el Pacto de San José. Vamos al lugar de la noticia. NTN 24 está en Washington, en la sede de la OEA, con nuestro corresponsal Julio Marenco. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos desde la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Hay aquí una enorme expectativa sobre lo que podrían decidir los cancilleres en esta Asamblea General, que tiene como objetivo discutir las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer informábamos cómo la Relatoría de la Libertad de Expresión aseguraba que tendría que cerrar sus puertas si esta Asamblea decide que no puede obtener recursos de parte de la cooperación internacional. A su llegada esta mañana, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño expresó que él no tiene mucha confianza de que se pueda llegar a un acuerdo. Recordemos que es precisamente el gobierno del Ecuador el que está proponiendo que se cierre ese tipo de financiamiento y que únicamente esta comisión funcione con los fondos que provienen del Fondo General, es decir, las aportaciones de los Estados miembros. Veamos. Esos temas, desgraciadamente, no han logrado un consenso todavía y algunos incluso ni siquiera se discuten. El tema de la independencia y autonomía es otro tema que algunos países no aceptan que se discuta y es indispensable hacerlo. Uno de los errores fundamentales que nosotros sentimos en términos de la conducción del sistema interamericano de derechos humanos es que no existe una conducción estratégica. ¿Cuáles son los derechos humanos que vamos a priorizar su defensa en este periodo? Todos son importantes, sí, todos tienen la misma jerarquía, son indivisibles, pero ¿qué atención se le da a los distintos derechos humanos? Ustedes saben que creíamos que habían 9, pero hay como 12 relatorías. Las relatorías temáticas que se llaman, que nosotros le decimos con toda franqueza, relatorías de segunda categoría, y la relatoría de la libertad de expresión. Nosotros no hemos escuchado ningún comentario de ninguna relatoría de las otras 11. ¿Ustedes han escuchado algún comentario? Ninguno. Nadie se ha manifestado. La única que se manifiesta es la señora Botero, que es la relatora especial de la libertad de expresión, que tiene casi $1 millón para funcionar, mientras las otras tienen $50.000 y $40.000. ¿Por qué esa distorsión?
O sea, el absurdo más grande es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya dado el lujo en este último tiempo de distorsionar la importancia que tienen los derechos humanos en su conjunto. En otras palabras, de discriminar a los derechos humanos. Lo único que podría uno esperar de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no discrimine. Ese es lo básico en los derechos. Bueno, esta discriminación grosera que se ha producido de unos derechos con relación a otros es lo que sucede. Y eso, desgraciadamente, tampoco ha sido discutido, pero no ha logrado consenso. De tal manera que nosotros vemos con escepticismo los resultados que pueda provocarse en esta Asamblea General Extraordinaria y estamos planteando la posibilidad de que nos demos tiempo suficiente para tratar con seriedad y con profundidad este asunto, de tal manera que el financiamiento que se le dé a todo el sistema no sea un financiamiento que dependa de la capacidad de mercadeo que tenga una persona, que tenga una relatoría, de la capacidad de lobby que tenga. Si tiene una buena capacidad de lobby, conseguirá 10 millones de dólares. Y si el otro no tiene capacidad de lobby, no conseguirá nada. Los derechos humanos se pueden tratar así como un mercado. No puede ser así. Y esos temas todavía no han sido abordados profundamente. Estamos a la carrera tratando de encontrar una salida porque desgraciadamente en el Consejo Permanente no se había logrado avanzar durante todos estos meses y entonces estamos ahorita al apuro tratando de encontrar un acuerdo y nosotros creemos que ese acuerdo no será posible alcanzarlo hoy, a menos que se plantee una alternativa de una discusión a posterior, después de algunos meses, con profundidad sobre el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden seguir siendo tratados al apuro y como un mercado, porque eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Los cancilleres se reunieron anoche en una sesión informal para tratar de labrar un consenso, pero por las declaraciones que dio ya esta mañana el canciller Patiño, parece que esas negociaciones no fueron fructíferas. Nosotros vamos a estar informando durante el transcurso de la tarde sobre lo que suceda aquí en la sede de la OEA, pero por el momento es todo desde Washington. Yo vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias.